El voto de UNESCO sobre Hebrón contra Israel. Actualidad y noticias del mundo. Israel teme ahora que la lucha por conservar su legitimidad histórica se haya extendido a Hebrón, una ciudad que ha tenido una presencia judía casi continua desde la época del rey David. La inscripción de la tumba de los patriarcas en la lista de Patrimonio Mundial en peligro fue solo la salva inicial en lo que probablemente será un nuevo frente de batalla en la guerra diplomática de la autoridad palestina contra el Estado de Israel. Israel ya está luchando para impedir que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura borre los lazos judíos con la ciudad vieja de Jerusalén y el monte del templo. Ahora teme que la lucha por conservar su legitimidad histórica se haya extendido a Hebrón, una ciudad que ha tenido una presencia judía casi continua desde la época del rey David. Ambos sitios bíblicos son los dos más sagrados y más históricamente instalados en el judaísmo, pero están precariamente situados desde un punto de vista geopolítico. Se ubican al otro lado de las líneas anteriores a 1967, lo que significa que los palestinos, con el respaldo de gran parte de la comunidad internacional, reclaman los sitios como parte de su futuro Estado. En 1982, la UNESCO inscribió la ciudad vieja de Jerusalén en Jordania al colocarla en su lista de Patrimonio Mundial en peligro. El viernes, en Cracovia, registró la ciudad vieja de Hebrón y la tumba de los patriarcas en el Estado de Palestina al agregarla a la misma lista. Es la primera vez que la UNESCO registra un importante sitio religioso judío en el Estado de Palestina. La UNESCO evalúa su lista de Patrimonio Mundial en peligro 3 veces al año. En su reunión anual del Comité del Patrimonio Mundial y en sus reuniones semestrales de la Junta Ejecutiva. La colocación de Hebrón en la lista significa que se espera que 3 veces al año los estados árabes presenten resoluciones sobre Hebrón que cuestionen los vínculos judíos con el sitio y condenen a Israel por su control militar de Cisjordania. Los estados árabes ya presentan sus resoluciones trienales sobre Jerusalén. Estas resoluciones de los estados árabes sobre Hebrón serán ayudadas por el escaso alcance de la solicitud de inscripción de la autoridad palestina que se centró específicamente en la influencia musulmana durante el periodo mameluco a partir de 1250. Tel Rumeida, donde no se incluyó gran parte de la historia bíblica judía de Hebrón, no fue incluida en la solicitud. Además, se espera que los estados árabes utilicen esas resoluciones para condenar a Israel por su trato a los palestinos en las zonas de Hebrón bajo control israelí. Los ataques palestinos contra soldados israelíes y la policía de fronteras en la ciudad vieja de Hebrón también estarían bajo un escrutinio mayor de la UNESCO, con solicitudes para que el organismo internacional evalúe la validez de la respuesta de las FDI a tales incidentes. Su voluntad también intensificará el centro de atención internacional en Hebrón, una ciudad con más de 220.000 palestinos, que ya es uno de los puntos más conflictivos de Cisjordania. Al final de la Guerra de los 6 días, Israel celebró el retorno del muro occidental y la tumba de los patriarcas al control judío después de 2000 años. Los judíos ahora podían orar en la pared por primera vez en 19 años y en la tumba por primera vez en 701 años. Pero mientras Israel este año marca el medio siglo de control israelí sobre ambos sitios, la UNESCO sostiene que ninguna de estas áreas sagradas pertenece al Estado judío. Desde que la UNESCO reconoció a Palestina como nación miembro en 2011, ha inscrito 2 sitios, la Iglesia de la Natividad en Belén y las terrazas agrícolas de Batir, a su lista en peligro bajo el Estado de Palestina. Las 2 inscripciones anteriores eran declaraciones significativas sobre el Estado palestino. Ninguno de los sitios tiene los mismos lazos significativos con el judaísmo como la tumba de los patriarcas, cuya compra por Abraham está registrada en la Biblia. La tumba es un lugar particularmente complicado porque parte del edificio tiene santuarios judíos y el resto del espacio alberga la mezquita de Ibrahimi. Sin embargo, la cuestión tiene menos que ver con una victoria palestina más hacia la estadidad, sino más bien con el reconocimiento mundial de la historia judía independientemente de los límites geopolíticos. No fue casual que el embajador de Israel ante la UNESCO, Carmel Shama Cohen, mencionara el Holocausto en la reunión de Cracovia, Polonia, un país donde millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces la batalla era para la supervivencia física contra los nazis.
Más de 50 años después, Shama Cohen se vio luchando por la supervivencia histórica y cultural judía en la UNESCO. Cuando el Comité de Rehabilitación de Hebrón dio las gracias al Comité del Patrimonio Mundial, no mencionó las palabras judío o cristiano en relación con Hebrón o la tumba de los patriarcas. En cambio, se refirió a la estructura de la era herodiana que alberga la tumba como la mezquita ibrahimí de 2000 años de antigüedad, a pesar de que el Islam no fue creado hasta el siglo VII. En 2015 y 2016, los palestinos presentaron a la UNESCO resoluciones trienales que ignoraban los vínculos judíos con la ciudad vieja de Jerusalén, refiriéndose al monte del templo únicamente por su nombre musulmán de Al-Haram barra al-Sharif y al muro occidental como Plaza Burak. Este año, las resoluciones fueron atenuadas y se restableció un texto más neutral, pero todavía hacen referencia a los textos anteriores. Mientras Israel trabaja para asegurar que las futuras resoluciones de Jerusalén reflejen la historia judía, ahora debe prepararse para una campaña similar con respecto a Hebrón. El presidente estadounidense, Donald Trump, podría estar trabajando para impulsar un proceso de paz entre israelíes y palestinos, pero en la UNESCO la batalla entre israelíes y palestinos por su legitimidad histórica se está calentando. Actualidad y noticias del mundo.